Bueno, hola a todos, un saludo muy especial. Hoy vamos a ver el debate de Rigo de mi amigo Aristóteles con el doctor Heredia, Guerrero Heredia, si mal no recuerdo que se llama. Sí, Guerrero Heredia. Rigo es un estudiante de filosofía y Heredia es un psiquiatra. Ahora, tengo que ser honesto con lo que voy a decir desde ya, y es que yo a Heredia no le guardo expectativas de nada. O sea, creo que es de esas figuras públicas que han sido sobrevaloradas a tal punto en el que es bastante triste saber que de él emanan muchos seguidores que creen que efectivamente el hombre es un científico. Y no es así. Él no es un científico, aunque claro, ostente títulos y quizás sí sepa algunas cosas, porque conozco de hecho mejores psiquiatras que él. Así que la verdad desde ya yo no guardo ningún tipo de esperanza para Heredia, y me disculpan si quizás sueno muy duro desde el principio, pero no le he guardado nunca esperanza. Hace un tiempo que hablé con Rigo para este debate, yo le decía, realmente tienes ganado mucho si no te dejas llevar a la zona del conflicto, porque él generalmente hace preguntas innecesarias que desvían los temas, entonces es siempre volver al tema y vamos a ver qué pasa. Yo no he visto el debate fue ayer y vamos a verlo. Vuelvo y les digo, yo no espero nada de este señor Heredia. Evidentemente de Rigo sé que puedo esperar, pero de Heredia no espero nada, así que vamos a entrarle a esto con los taches y vamos a ver. Ah, bueno, se me olvidaba, voy a tratar de pararlo después de cada intervención, ¿listo? Así no interrumpo mucho. Pero es justo que hoy lo cataloguemos como un día especial. Un día especial no solo para este programa, sino también para el Tengo país, un poquito de porque gripa, siempre que ¿eh? se debaten este tipo de temas, nutren a toda la sociedad. Bien, en estas semanas me encantó que Netflix ya llevara a escena la adaptación de 100 años de soledad, porque me preocupaba mucho una escena de la novela que para mí es maravillosa cuando ocurre el gran insomnio. La gente deja de dormir, trabaja el día entero y como secuela de dicha peste quedan perdiendo la memoria. Pierden la memoria al punto de que a las cosas hay que ponerle un letrero, ponerle silla, mesa, Ok. después hay que poner para qué sirve la silla, Es una para qué introducción, sirve el café, supongo. para qué sirve el azúcar, hasta que en medio de la plaza tuvieron que poner un letrero muy importante para que a la gente no se le olvide, que era un letrero gigante que decía Dios existe. Entonces, luego de esa introducción, es Ujú, bueno que ese letrero ujú. veamos si es cierto, si es falso, si es una invención del ser humano. Y es un tema que aquí se ha discutido mucho en el recetario. Sin embargo, ha tenido No era algo sobre por qué creemos lo que creemos. No es si Dios existe, sino por qué creemos lo que creemos. No era el debate. sus réplicas a través de las redes sociales y alguien que ha rebatido muchas cosas que se han dicho aquí ha sido el señor Rigoberto Hidalgo, para que le pido un aplauso, está aquí con nosotros, quien debatirá frente a nuestro amigo, host de este programa, el doctor Héctor Guerrero El Heredia, anfitrión. sobre dicho tema. Bienvenido, doctor. Bueno, el moderador oficial es Carlos Veloz, Carlos Veloz, justamente. que es amigo de Herrero Heredia, pero amigo en la fe también de Rigoberto, ¿sí? A ver, aquí sí tengo que ser muy sincero, y es que Carlos Veloz yo lo conozco muy poco, pero ayer o antier que hizo como un live hablando sobre el debate, dijo que... Ahora, sé que trabaja con Heredia y está bien, no voy a juzgar eso, le debe lealtad a quien le propicia la oportunidad. Pero Carlos Veloz dijo que era un científico, y por eso decía yo desde el principio que este señor no es ningún científico. Yo no le he encontrado ni publicaciones, ni investigaciones, ni indexadas, o mínimo yo no le he encontrado. Pero aún así, aún y si lo hiciera, la divulgación científica, la poca que le he escuchado, es muy mala. Entonces, decir que
este señor Heredia es un científico, me hace pensar que o los apologistas que hoy por hoy se dan a la palestra del protestantismo no saben qué es ciencia y no saben qué es divulgación científica y no saben qué es filosofía de la ciencia y no saben qué es bioética y no saben qué es metodología científica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tienen que saber qué es qué, porque no creo y no está bien que llamemos a las personas por nombres o por títulos que no les competen. Entonces, cuando yo escuché eso, sí me sentí como, ¿qué entiendes tú por ciencia, eh? Pero bueno, eso es algo que digo con respeto, pero bueno, ya ustedes saben que todo lo que yo digo acá lo defiendo. Él es de los protagonistas de los lunes, porque los lunes la fe tiene espacio en el recetario. Así que hay imparcialidad de cierta forma en el sentido. Miren, mis hermanos y mis amigos de Latinoamérica que se están conectando ahora en el programa número 1, inmodestia y aparte tengo que decirlo, nos hemos posicionado como uno de los mejores programas científicos de Latinoamérica y lo digo. Bueno, no voy a decir mucho sobre eso, ya creo que dije una parte. No sigo este programa, yo no he escuchado este programa, lo escuché alguna vez cuando Laje fue y fue desastroso para Heredia también. No sé qué tipo de ciencia, no sé, o sea, no sé, no quiero juzgar el trabajo de una persona sin conocer su trabajo generalmente, pero, pero aquí es donde hay que guardar proporciones porque un programa de ciencia tiene que ver con muchas otras cosas, pero bueno. Por conocimiento de causa, muchos filósofos, muchos hombres de ciencia se comunican, tanto creyentes como ateos y de otras religiones, y lo que creo que va a pasar hoy va a ser una muestra, más que un enfrentamiento, una muestra de cómo se debe llevar un diálogo con altura en un debate académico, que es lo más importante. O sea, aquí no hay ganadores ni vencedores, ni perdedores, perdón. Aquí lo que hay es un compartir en la profundidad de tesis, en la filosofía de la ciencia, en la metafísica y en lo que creemos los cristianos en la existencia de Dios. Okay. Tenemos a Rigoberto Hidalgo de Costa Rica, quien es un joven filósofo, es un joven que también aplica la apologética, tuvimos el gusto de conocerlo en los medios, y tenemos la generación que es pues la que está enseñando a los jóvenes a pensar, a profundizar. La generación del doctor Héctor Guerrero Heredia, un hombre de ciencia, un hombre de filosofía de la ciencia, médico y también psiquiatra, y es uno de los hombres más preparados que yo he podido conocer, no porque es mi amigo, sino porque yo soy muy meticuloso en esa parte, en el aspecto del desarrollo de la investigación de la neurociencia. Hoy lo que va a haber es un hecho histórico, lo cual me siento honrado de ser el moderador. Soy cristiano, yo tengo mi parcialidad en Cristo, no en los hombres, pero también voy a estar de manera objetiva escuchando las tesis. Y vamos a pasar a presentar el formato académico estructurado que tenemos para este debate. Okay, dale. Cada exponente va a tener 10 minutos para presentar su tesis. Luego de que presenten su tesis, van a presentar 5 minutos cada uno de la antitesis o las refutaciones iniciales. Luego tendrán 3 minutos para una contrarrefutación. Luego van a tener cada expositor una pregunta donde se formulará con 1 minuto, se va a responder con 2 minutos, daríamos un tiempo de gracia para que terminen la idea, y luego habrá una última réplica a la respuesta que se dé, que también se tomará 2 minutos. Luego cada expositor va a dar su conclusión de 5 minutos y luego pues el recetario continuará con un post-análisis de lo que escuchemos de estos representantes, cada uno en sus distintas posturas. Entonces, cuando el director general en este día de cabina, Ariel Santana, nos dé el toque, vamos a darle la palabra al iniciador del debate. Ariel, 10 minutos para que tú también lo lleves. Sí, yo tengo los 10 minutos aquí. Llévalo tú. Ok, arránquenlo. El toque, entonces yo paro. Iniciaríamos con Rigoberto. No se puede hablar, no se puede utilizar ad hominem. Si hay un ad hominem, una ofensa, el moderador tiene la capacidad de dar un strike. Si hay 2 ad hominem, ofensa, 2 strikes. Al tercer ad hominem se acabó el debate. Okay. Yo me paro y me voy, ustedes siguen con la chelcha. No, porque es un debate académico. Ok, si es un debate académico, aquí es donde el científico Heredia, el hombre de ciencia y de filosofía de la ciencia,
nos va a demostrar y tiene que demostrar mucho. Yo conozco los argumentos de Rigo, son buenos argumentos, tampoco voy a decir que son los argumentos más profundos que existen, hay otros más complejos, pero si Heredia se tomó en serio esto, tuvo que haber sido bien preparado. Y si es una persona que le gusta la filosofía de la ciencia, vamos a ver, porque desde aquí hay que empezar a decirle a la gente las cosas como son. Yo de este Heredia lo he dicho ya hace mucho tiempo. Si él es un hombre de filosofía de la ciencia, quiero ver que se comporte como tal. Pero no quiero lo que creo que puede llegar a pasar con este hombre, que es ad hominems, ataques a la persona, falacias de falsas premisas, blanco móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hay que dejar de decirle a la gente lo que no es, en pocas palabras. Tiene mucho que perder este hombre acá, sinceramente tiene mucho que perder. Y si hace las cosas bien, de hecho tiene mucho que ganar en el sentido de que aquellos que somos escépticos a su trabajo, digamos, caray, este tipo sabe. Pero vamos a ver. Sí. Entonces, cuando estemos listos, la palabra inicial se la daremos a Rigoberto Hidalgo. Entre comillas, los costarricenses saben lo que es un strike, béisbol. Sí, claro. Sí, Hablemos claro. de fútbol. No, ellos Una trae falta. ponchado, a los tres Una trae falta. ponchado. Entonces, cuando esté listo Ariel y le deje el tiempo, comenzamos con la tesis de Rigoberto Hidalgo. Iniciamos, Rigoberto. Primero quisiera reconocer dos aspectos del doctor. Es una persona relevante y dos, considero que es una persona académica, lo cual es indudable. Así que doctor, te extiendo un respeto por primero. Y antes de iniciar, quisiera centrar el debate. Solamente existen dos tipos de creencias, aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Por lo tanto, la creencia en Dios o está justificada o está injustificada. Para responder el título central del debate, ¿por qué creemos?, deberemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de cada premisa. Es por eso que voy a presentar los siguientes principios epistémicos. Número 1, la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real que puede ser constatada por medio de los sentidos. 2, la aprobación de la razón. Por negar la validez de la misma, destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3, el principio de no contradicción. Pues sabemos que una creencia no puede ser verdadera y falsa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Para que el doctor sostenga que mi creencia es falsa, deberá negar mi sistema epistemológico y premisas establecidas. Dicho esto, vamos con el argumento. La creencia que voy a sostener es la proposición Dios existe, y el por qué lo justificaré a continuación. Número 1, cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario. 2, el universo es un fenómeno que emergió en el tiempo. Por lo tanto, el universo tiene un fundamento necesario. Conforme la premisa número 1, cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario, es decir, el universo como tal comienza a existir, entonces se verifica por 3 razones. Ex nihilo nihil fit. 2, la nada carece de poder causal, de la nada, nada proviene. Y 3, principio de causalidad. Pues sabemos de antemano que todo fenómeno tiene una causa, comenzar a existir es un fenómeno, por lo tanto todo lo que comienza a existir tiene una causa. Para que el doctor niegue esta premisa, tiene que negar el principio de causalidad y el principio ex nihilo nihil fit. Conforme a la premisa número 2, el universo es un fenómeno que emergió en el tiempo, es decir, el universo comenzó a existir. ¿A qué me refiero con universo? Bueno, la realidad mutable en su totalidad como tal se puede presentar como principio de cambio, pues así especifica el principio cosmológico antrópico, quien dice, cito, una verdadera creación ex nihilo sería una generación espontánea del todo, espacio, vacío cuántico, tiempo, materia en un punto en el pasado. Para abogar esto, simplemente abogamos por la finitud causal, es decir, muchachos, que existe una primera causa, estableciendo de manera lógica el siguiente silogismo. La serie temporal de eventos físicos es un conjunto formado por sumas sucesivas. Una colección por sumas sucesivas es un infinito, no es un infinito real, por lo tanto la serie temporal de eventos físicos no puede ser un infinito real y por lo tanto tiene que existir una primera causa. De hecho, en multiversos y cosmología, cito, esto es precisamente el porqué de un pasado infinito real. No en el tiempo es considerado posible, dado que envuelve un conjunto infinito de eventos completados o momentos. Simplemente no es construible en términos de eventos instantes de tiempo. De hecho, sabemos que un objeto no puede atravesar una infinita cantidad de obstáculos de un punto A a un punto B. Por lo tanto, si existe un hoy es porque existe un principio, estableciendo de manera lógica que un infinito real no puede existir. Una regresión infinita de eventos es un infinito real. Por lo tanto,
existe una regresión finita y existe una primera causa, como lo he demostrado a continuación. David Hilbert se pronuncia al respecto en las filosofías y matemáticas y dice, cito, el infinito no es algo que podamos encontrar en la realidad. Tampoco existe en la naturaleza, ni nos provee una base legítima en el pensamiento racional. El rol que le queda al del infinito es el de solamente una idea. Fin de cita. Para que el doctor niegue esta premisa, deberá afirmar que existe un infinito real al pasado, afirmar que el fenómeno del universo es sin causa y afirmar que existe un universo porque sí y sin explicación, lo cual es totalmente absurdo porque el debate significa por qué creemos, pero no tendría ninguna justificación ante ese por qué. Por lo tanto, conforme a la premisa número 3, el universo tiene un fundamento necesario, es decir, el universo tiene una causa. Bueno, vamos a analizar esa causa, porque algunos dirán que no es Dios. Bueno, ¿qué naturaleza tiene esta causa? Primero veremos la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio. El universo es geodésicamente incompleto hacia el pasado, lo que significa que aquí opera el espacio, tiempo, materia y energía. Entonces, existe una causa para ese, singularidad, lo que significa que esta comenzó a existir. Por lo tanto, la causa no es ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía. En principio cosmológico antrópico dice lo siguiente, cito, literalmente, nada existía antes de la singularidad. Así que si el universo se originó en dicha singularidad, entonces tenemos una verdadera creación de la nada. La singularidad debe ser tomada como la frontera espacio-temporal. De hecho, dicho de otra forma, vamos a analizar la causa. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad, y al no haber mutabilidad ni potencia en esta primera causa, por lo tanto es atemporal. El tiempo es movilidad y esto implica espacio, pero no hay tiempo, por lo tanto es aespacial. Es inmaterial porque no hay materia, y al ser inmaterial no tiene limitación de materia y forma. Que no exista limitación de materia y forma significa que es infinita. Al ser atemporal y que no exista sucesión de cambio, significa que es eterna porque no hay ningún rasgo diferenciador. Es omnipotente porque es un poder que todo deriva, y es omnisciente porque es un poder en donde cada patrón y forma de la realidad deriva de esta causa, por lo tanto es omnipotente. Ahora, ¿por qué tendría voluntad? Bueno, porque solo las entidades con conciencia pueden actuar sin influencia de una entidad anterior. Y esta causa puede hacer algo por sí misma. Si puede hacer algo por sí misma, significa que puede hacer algo en virtud de sí mismo, por lo cual tiene voluntad e intelecto. Por lo tanto, la primera causa tiene que tener intencionalidad, voluntad e intelecto. Intelección. Si voluntad es lo que realiza, nada más tenemos que analizar su modo superandi, su modo de operación. Por lo tanto, ¿causa una realidad inteligible o una realidad ininteligible? ¿Es ordenado o desordenado el universo? Cada día más trabajos desaparecen porque una máquina puede hacerlo mejor. ¿Qué tan seguro está el tuyo? Sé más eficiente. Vamos. Bueno, las 4 fuerzas fundamentales y la matemática indican que efectivamente el universo es inteligible. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe que el universo sea inteligible? La información matemática es un conjunto de datos procesados. Sencillo, si esto es un conjunto de datos procesados y un 2 no puede causar ningún tipo de creación de materia, por lo tanto, la información matemática en la explicación se yace en términos de una mente. ¿Por qué? Porque si el medio para conocer y formular la matemática es la mente, todo indica que viene de una mente más fundamental que existe y yace y formula lo inteligible. De hecho, el cosmólogo Alexander Vilenkin dice lo siguiente, cito, el proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Las leyes, escuchen todos los del panel, las leyes a estar incluso previas al universo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente? Se pregunta Alexander Vilenkin. En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas, y si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente había anteceder al universo? Noten cómo tiene una capacidad ordenadora y es la mente más fundamental. Ahora, noten cómo por medio de la razón, sin dar un salto epistémico y sin sacar la Biblia al respecto, llegamos a una causa inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa, omnisciente, omnipotente, fundamento necesario, no causado, voluntad, intelecto, trascendente, creadora del universo. Hasta este punto es inevitable llamarlo Dios. ¿No le quieren llamar Dios? ¿No les gusta? Bueno, llámenle inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa, y nuevamente es inevitable llamarlo Dios. Título del debate, ¿por qué creemos? Mi justificación está evidenciada. Por lo tanto, la existencia del alma y moral, cosa que el doctor tiene que explicar desde su cosmovisión neopositivista lógico, tiene una compatibilidad en mi cosmovisión y no en la suya. Entonces, todo mi sistema es un sistema cerrado en donde no existe fallo. Dios es lógica y no creer es ser necio de corazón.
Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como decía San Agustín, para el que quiera creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiera creer, no tengo ninguno. Muchas gracias, este fue mi discurso de apertura. Dios existe. Muy bien, tiempo... Le quedaron 1 minuto 41 segundos. Okay, Es suficiente. Un manejo de tiempo, está en el rango Okay. de los... Bueno, rápidamente, o sea, creo que ya hemos analizado mucho los discursos de apertura de Rigo, son discursos bastante adecuados. Cada uno de los debates, Rigo usa el mismo discurso, pero modifica conceptos, conecta conceptos. En este sentido, conectó varios que creo que están bastante bien hechos. Principio cosmológico antrópico, importantísimo. Segundo, la imposibilidad de la existencia de un número infinito de cosas, un número infinito realmente que exista. Y el tercero que se me olvidó, que se me fue. Bueno, básicamente el tercero es la descripción, evidentemente, de la necesidad de Dios para explicar las cosas que existen. Entonces, toda cuestión que empiece, toda consecuencia de causa tiene una explicación de su existencia. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Todo lo que comienza a existir tiene una explicación de su existencia. Básicamente, principio de causalidad de Leibniz. Y son 3 conceptos que agrupó muy bien en su discurso de apertura y me parece bastante contundente. Ahora, irrefutable, no creo. No creo porque evidentemente Rigo está tratando también de tomar su discurso de apertura, ser contundente en el panel, pero que la gente entienda para compaginar y que la gente evidentemente se acerque. ¿Por qué se los digo? Porque en efecto esto es un debate académico, pero no es un debate académico en su radicalidad. Porque si fuese académico en su radicalidad, fácilmente Rigo podría haber metido un segundo concepto, un tercer concepto. Bueno, y el concepto de las matemáticas, el cuarto concepto, se me olvidó. Y haber elevado mucho más la introducción. Pero en efecto, si queremos concentrarnos en la razón por la cual creemos lo que creemos, sostener el hecho de que Dios existe y es iniciador del universo como creatio ex nihilo, es una vía bastante razonable para empezar, ¿sí? Aquí, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, la ventaja claramente la tiene Rigo en el sentido de que el que inicia en un debate siempre tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque es el primero que pauta el ritmo del debate. Si se pauta ese ritmo del debate, se puede usar ese mismo ritmo en contra del opositor. Por lo tanto, va a ser más difícil para el que va en segundo momento a dar su discurso de apertura, va a ser muy difícil poder refutar el primer argumento sin olvidar su discurso de apertura. O mantiene el discurso de apertura o empieza a refutar el discurso de apertura del primero. ¿Sí me hago entender la dificultad que hay allí? Ahora, aquí lo magistral y aquí lo académico. Si el académico que viene sabe ser académico, evidentemente su discurso de apertura va a ser lo suficientemente consistente con la explicación de por qué se cree, no de manera única y exclusivamente fenomenológica. O sea, no puede explicar de manera única, exclusivamente psicológica o psicosocial una creencia. Tiene que buscar principalmente la metafísica de la creencia. De allí que, por ejemplo, mucha gente podría decir, oiga, las creencias amazónicas, las creencias musulmanas, las creencias hindúes también se presentan fenomenológicamente de esta manera, claro, pero epistémica y mucho menos metafísicamente hablando son tan sólidas como la creencia del cristianismo acerca de que Dios existe, por muchas razones. Entonces, claro, si tú apelas únicamente al fenómeno, no solo no vas a explicar el por qué se cree lo que se cree, a menos que apeles a falacias de genética, por ejemplo, o de origen, que básicamente vas a decir, el lugar donde vives es de allí donde proviene tu creencia. Y a partir de la forma en que te crían, es de la forma en que tú concibes el mundo bajo creencias que no tienen fundamento. Listo, eso vale. Pero ¿por qué no tendría fundamento? Tienes que probar que Dios no existe. Por ejemplo, yo tengo que probarle al budista que su religión no tiene suelo epistémico y menos suelo metafísico. Yo tengo que probarle al Islam que, por ejemplo, su base
no es epistémicamente sólida y que metafísicamente tiene inconsistencias. No solo puedo describir fenomenológicamente algo. Por lo tanto, en este segundo aspecto, y teniendo en cuenta que es un psiquiatra y es un filósofo de la ciencia, o sea, y le gusta la filosofía de la ciencia, debe dar una explicación metafísica y ontológica del fenómeno de la creencia. Vamos a verlo. 10 minutos. Ahora le damos la participación a la tesis del doctor Héctor Guerrero Heredia. Cuando el moderador general esté disponible con el tiempo, le cedemos el tiempo al doctor. Adelante, doctor. Bueno, la pregunta es humana, ¿no? La pregunta es ¿por qué creemos? Si el mundo, si los terrícolas creyeran por la explicación que parecía más un rap que una explicación real, aterrizada de lo que es creer, nadie creyera, porque el 99.9% de los latinoamericanos que profesan la fe cristiana no entendieron ni puta madre de lo que se ha dicho aquí. Y justamente porque somos humanos, es que tenemos que entender que el tema es ¿por qué creemos? Se los dije. Nadie cree en funciones matemáticas ni en logaritmos. La gente analiza. Aquí se está hablando de creencia. El ser humano cree. El ser humano no es capaz de entender toda la parafernalia de ciencia que se habló aquí, que yo no entendí absolutamente nada. Yo me imagino que nosotros vamos a escuchar el programa 32 veces por YouTube, se los pido a todos que lo escuchemos, para nosotros poder entender. Es una vergüenza. Lo que acaba de decir Rigo. Qué pena lo interrumpo, pero es una vergüenza. Este hombre es una vergüenza. Vergüenza. No puede tener mi respeto moral en lo más mínimo, porque un académico no puede arrancar su discurso de apertura de semejante manera. Todos lo entendimos. Mínimo yo lo entiendo. Y él con todos sus títulos no puede, y le gusta la filosofía de la ciencia. No sé qué ciencia. Así de sencillo. O sea, si tú vienes aquí y vienes a defender al doctor Heredia, te entiendo, pero no te puedo respetar intelectualmente. Lo siento. A mí lo único que me interesa de esto es que qué bueno que esta creencia, que es algo del terrícola, recuérdense, yo no soy contraapologeta, yo soy psiquiatra. Yo le tengo que hablar a los terrícolas. Que resulta que los terrícolas han tenido creencias desde que el hombre comenzó a ser hombre. Comenzó a preguntarse, y lo primero que le trajo esa incertidumbre al hombre fue el concepto de finitud. El hombre tiene un tiempo, el hombre deja de existir, y no solamente deja de existir esa persona al lado tuyo, sino que a los 3 días comienza a oler mal y hay que sacarla del lugar. Y ahí el hombre comienza a tener esa incertidumbre de por qué mi ser querido se tuvo que ir de ahí. Y creó el arte. El arte creó las lenguas necesarias para el avance del pensamiento epistémico del hombre. Ahí tengo que darle la razón a Agustín Laje, que habla de que las lenguas son generadoras, no fueron creadas, como bien dijo en otra ocasión. Debemos entender que el hombre cree por una necesidad psicológica, una incertidumbre de ser hombre. Aquí yo no me puedo venir a hablar de todo lo que dijo Rigoberto, que no le entendí nada. Por cierto, me considero un estúpido, porque realmente la velocidad con que habló y los 9 temas que trató no los entendí ninguno. O sea que le pido excusa a la audiencia porque no entendí nada. Pero así mismito como Cristo le pidió a los hombres que le tiraran la primera piedra al que tiene la culpa, ¿acaso usted, querido cristiano, entendió algo de lo que dijo Rigoberto? Sí. Nada. No. Esa es la función de este programa. Por eso estamos aquí. Por eso estamos tripeándonos este tema. Y traer gente como Rigoberto a que nos venga a decir que hay un discurso diferente en la cultura cristiana me llama la atención y me gusta. Yo estoy aquí porque yo soy un católico cultural, soy latinoamericano. Por lo tanto,
el mito al cual yo me refiero es el mito judeo-cristiano. Es interesante cómo Rigoberto se roba la palabra Dios para hablar de creencia. Es que lo que explicó Rigoberto lo saben los matemáticos de la India que creen en la reencarnación. Lo que habla Rigoberto posiblemente lo entienden mejor los confucionistas y los laocistas, los taoístas japoneses y coreanos, porque justamente ellos inventaron todo lo que estaba diciendo, que no entendí nada, por cierto, Rigoberto. Entonces, ¿de dónde viene el hecho de creer cuando tú lo que estás hablando es del origen del universo? Creer, el hombre cree porque es débil, porque tiene una incertidumbre. El hombre cree porque tiene miedos. Y cada hombre ¿Cómo creíste eso? en la tierra ¿Porque tienes miedos? tiene su creencia, su mito arraigado y nadie se lo puede quitar. Lo que explicó Rigoberto es un concepto de Dios que obviamente cuando lo meta en la filosofía analítica no tiene la más mínima lógica. ¿Por qué? Porque el tema no es quién creó el universo. El tema es por qué Sharon, mi paciente judío, cree en el judaísmo. ¿Por qué Yamamoto, mi paciente japonés, considera confucianismo y el taoísmo como el eje de la vida? Tanto así que el mismo Yamamoto, recuérdense que soy psiquiatra, yo tengo que entender el mundo completo, a los terrícolas. Yamamoto me dijo lo siguiente, me dijo, doctor, el mundo lo maneja la inteligencia artificial. Esa misma inteligencia artificial que usted va a usar para coger cada oración de Rigoberto para poderla entender. Ustedes saben lo que dice la inteligencia artificial, la singularidad, el futuro del mundo, la realidad real. ¿Qué es más lógico? Este es Yamamoto, mi paciente japonés. ¿Qué es más lógico? ¿Pokémon o Adán y Eva? No más. Oiga lo que dice. Desde un enfoque estrictamente lógico y científico, muchos consideran que la historia de Adán y Eva no se ajusta a las explicaciones empíricas del mundo natural. Yo no tengo que escuchar todo lo que dijo Rigoberto sobre lo que no entendí. Sí tienes, porque estás en un debate, viejo. Iniciación de la vida, del mundo, del universo, del cosmos. No, ya ChatGPT me dice a mí que Adán y Eva y Pokémon tienen la misma ilogicidad. Por lo tanto, Ay, Dios. yo no puedo tomar el tema de por qué creemos a el origen del universo. Si tenemos entonces que hablar ese idioma, entraremos a la filosofía analítica. Uno de los grandes creadores de la filosofía analítica, no se dejen engañar. Frege, dice lo siguiente. Nosotros entendemos el mundo como sentido y referencia. Cuando se usa el sentido y la referencia de la palabra Dios, fíjense que no estamos hablando de religiosidad. No hemos entrado en los mitos de cada uno de las 17,000 expresiones culturales que tiene por qué creemos. 17,000 expresiones. Se me olvidó hablar del jovencito José, indio Amazonas, el cual su padre, por cierto, está usando la ayahuasca y la tiene en Johns Hopkins, porque ya la ciencia ha entendido que hasta los propios amazones tienen un lenguaje interesante. Señores, Gottlob Frege dice, y la filosofía analítica que usó en algún momento Rigoberto, dice que la palabra Dios tiene un sentido, pero es un sentido universal. Cuando se explica la palabra Dios, no tiene referencia, porque la referencia lo tiene José el indio, Yamamoto el japonés, la tiene el islamista, y por supuesto el otro paciente que le preguntamos, que es Mohammed el árabe. Sin embargo, el que más me llamó la atención, ¿qué nombres tan fáciles de retener para un debate, no? Que me da el judío, que dice lo siguiente. Qué conveniente. Doctor, por desgracia, en Deuteronomio 6,
4, el Shema, dice, Jehová es uno. Por lo tanto, su amigo y usted que es católico cultural son idólatras. Son idólatras de un Mesías que obviamente los judíos no aceptan. Pero luego de eso me fui al japonés y le pregunté si el creador del mundo tiene que ver con por qué creemos. Y me dijo que no, porque es más lógico que Pokémon haya tenido evoluciones de Charizard a Charmander, a Charmeleon, a Charizard, que hayamos salido las mujeres de Adán y Eva. Porque los procesos de clonación es imposible que dé un XX, un XY. Entonces, cuando tenemos un mundo globalizado, cuando tenemos un mundo de la IA, donde la propia IA considera la creencia algo lógico, cultural, nosotros no podemos haber perdido los 10 minutos de Rigoberto explicando algo que ningún cristiano entendió. Ok, a ver, cerremos esta parte. Rigoberto, a ver, mire, a la gente que sigue a este pseudo académico, que por él mismo se dijo que él es un estúpido y creo que es una verdad, y toda verdad es verdad de Dios, y por lo tanto él es un estúpido. Porque si en un debate de apertura me llamas de referencia a Yamamotico, al que mambea a tu paciente este y a tu paciente el otro, bueno, y a Pokémon, y a ChatGPT como referencias para tu apertura de debate, y te pones, digamos, a ver la referencia de Rigoberto cuando hablamos de principio antropológico, la paradoja de Hilbert o la propuesta de Hilbert sobre los infinitos potenciales y reales, Alexander Vilenkin. Compa, hiciste el ridículo de tu vida. Eso es un ridículo. Este hombre no solo es estúpido, sino es ridículo. Es ridículo. Su tesis para un debate de este tipo de cosas se sustentó en lo que él particularmente, subjetivamente encontró en su consultorio. ¿Se entiende el problema relativo de lo que él dice? Él dice, cada creencia tiene su propio Dios, en pocas palabras, sustenta su propio Dios. Bueno, pero cada psiquiatra tiene su propia experiencia en su propio consultorio. Yo también como psicólogo podría decirte otras. ¿Y qué? ¿Eso las haría relevantes? ¿Eso las haría objetivamente relevantes? Ay, no, es un desastre. Bueno, ahora vamos a ir a ver la refutación del discurso de Rigo, si no estoy mal. Sí. Muy bien, ambos expositores han presentado los dos las introducciones de su tesis. Van ahora a pasar a refutar en el primer tiempo, que son 5 minutos, de lo que ambos dijeron. 2 tesis, ahora viene la refutación de lo que se presentó acá sobre la mesa, de por qué creemos. Cuando esté listo el tiempo, Ariel Santana, entonces escuchamos a Rigoberto Hidalgo con sus primeros 5 minutos de refutación. Adelante. Muy bien. La postura del doctor está radicalmente incompleta en 2 aspectos. El análisis que él está haciendo tiene una epistemología implícita en donde usa el análisis biopsicosocial, en donde lastimosamente esto cuenta como una falacia genética. Entonces él solamente está analizando lo que es el fenómeno y no el fundamento. De hecho, sacó citas, pero yo también voy a sacar una, y cito el psicólogo profesor de cátedra, que dice: el análisis biopsicosocial busca una noción fenomenológica que aporta en cierto grado a la epistemología, pero no hay razón de la veracidad o falsedad de la creencia en sí misma. Entonces su análisis no prueba de que Dios no existe. De hecho, si ustedes buscan en todo su discurso de apertura, no prueba de que Dios no existe. Entonces, estas verdades, él no va a tratar ni siquiera con las verdades reflejadas de inmaterialidad, algunas que son trascendentales. Entonces, la epistemología es la misma que él usa en discursos anteriores y capítulos anteriores, donde he dicho de que realmente la creencia radica en el lóbulo parietal, de que esto simplemente es una idea en el cerebro. Entonces, le pregunto, si Dios es simplemente una idea subjetiva de la cultura, entonces no debería existir un correlato externo. Pero si existe un correlato externo, justamente es porque la existencia de Dios es meramente subjetiva. No,
Es objetiva, por supuesto. Entonces, si es objetiva, porque la realidad es objetiva, él tendría que negar la realidad misma. Entonces, el sistema del pensamiento del doctor está radicalmente incompleto. Él dice que por qué, cuando yo digo por qué creemos, me lleva al universo. Claro, si es una epistemología, me lleva del efecto a la causa, del fenómeno al fundamento, y estoy totalmente justificado. Ahora, todo su discurso se basa en una falacia genética de Huxley, en donde él solamente trata lo que es el origen, pero no el fundamento, porque para criticar mi postura tiene que criticar las premisas establecidas que yo bien establecí cuáles tiene que negar. Entonces el doctor puede decir de que es un tipo de necesidad, es un tipo de patología cultural, pero incluso si la creencia en Dios viene de una necesidad, eso no hace menos verdadero mi argumento. De hecho, incluso ni siquiera se asemeja o toca ninguna de mis premisas. Ahora, el análisis de por qué es el Dios bíblico. Se lo explico. Primero debemos de definir qué es Dios en la Biblia, y Dios se le define metafísicamente hablando como el grado sumo de ser, el ser subsistente. Tiene una compatibilidad epistemológica metafísica respecto al Génesis 14:20. Pregúntele a su amigo que leyó la Biblia, y bendito sea el Dios altísimo, el cual no puede pensarse nada más. O que se lea también Salmos 91:1, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, con respecto al grado sumo de ser, tiene una fuerte compatibilidad con el Dios bíblico. Ahora, a diferencia de otras, la esencia del Dios cristiano tiene una personificación ontológica, en donde no puede existir el atributo de la bondad en el Islam, ni en otro que se proponga, porque Dios es unipersonal, y el Dios que yo ofrezco es un Dios trino, y el amor y el atributo de la bondad se da mediante una estructura dialógica. Entonces tiene una fuerte compatibilidad metafísica, y la compatibilidad histórica, por supuesto, porque es el Dios bíblico, porque Jesús nace en un momento de la historia, Jesús muere en un momento de la historia, Jesús aparece en un momento de la historia. Esto es verificable por el objeto formal de la historia, y por lo tanto el cristianismo es la religión verdadera. Por lo tanto es el Dios bíblico. Ahora, existe una compatibilidad lógica con el mito historia, con lo que se refiere a lo que es el Génesis. Número uno, los mitos históricos están dotados de verdades ontológicas, teológicas, paralelismos y simbolismos. Bueno, la narrativa del Génesis tiene verdades ontológicas, creación y Dios, ser en participación y el ser más fundamental, verdades teológicas como que existe una cualidad semejante, lo que es la semejanza con Dios. Por lo tanto, el Génesis es mito historia. Entonces, el uso de los simbolismos puede encontrarse incluso en el diluvio, en Génesis, 40 días, 40 noches, puede encontrarse con el arca, que puede ser el símbolo de un medio para la esperanza, puede encontrarse también el arco iris como un símbolo de reconciliación. Y sobre esta hermenéutica y sobre esta exégesis, sobre un continuista materialista y un evolucionista teísta, no tendría ningún problema. Si yo soy evolucionista teísta, no tengo problema con la evolución. Entonces, radicalmente, esto presenta una coherencia hermenéutica respecto al juicio de Dios, incluso juicio, arrepentimiento y redención. Entonces, yo en la Biblia describo posturas espirituales, propósitos espirituales, porque la Biblia te dice cómo ir al cielo, no cómo se mueven los cielos. Por lo tanto, no describo fenómenos naturales. De Dios se sabe que existe, del fenómeno al fundamento. Creo que realmente eso es todo. Y él ha dicho, a eso ya mención sobre la matemática existe. La matemática existe debido a que el universo es inteligible, podemos calcular un objeto de un punto A a un punto B, y eso puede incluso premeditarse. Entonces la matemática existe. Incluso la postura del doctor ni siquiera puede probar lo que es la matemática, porque él es materialista, así que no sé qué está hablando de lo trascendente. Y bueno, creo que eso sería básicamente fin de mi discurso de refutación. Espero sí que refute mis premisas del discurso de apertura. Ok, con Rigo habíamos trabajado eso sobre el tema biopsicosocial. Si se dieron cuenta, él de hecho nombra parte de la crítica que se le hace al fenómeno del tratar de explicar psicosocialmente este tipo de cosas. Ahora, me parece importante, muy bueno, que se haya tomado un paso adelante con el tema de mito historia, porque muchas personas no lo van a entender. Muchas personas no lo van a entender, y yo sé por qué. Él se ha adelantado posiblemente al hecho de contrarrestar la presuposición de este señor Heredia, que cree que en efecto la Biblia es un mito más, pero no es un mito. Cuidado, Rigoberto ha dicho mito historia, por lo que el concepto de la mito historia son aspectos históricos como personas históricas o situaciones históricas rodeadas de simbolismos. Y este es un aspecto académico, llámese Torkill Jacobsen, Gordon Winham. Tienes a otros que no sostienen la mitohistoria como tal, pero sí quizás estos puntos de vista muy cercanos, como por ejemplo él dijo sobre continuismo material, importante, eso es de John Walton.
teísmo evolucionista o evolucionista teísta, que él lo que básicamente dice es que este tipo de explicaciones biológicas y materialistas, en todo caso de que sean ciertas respecto a la teoría de la evolución, no omiten el hecho de que la creencia en Dios es una creencia de supervivencia, una creencia de adaptabilidad o una creencia injustificada, sino que está dando justificación precisamente a esto. Ahora, creo que aquí hay, no diría un error de Rigo, pero sí quizás para que todos aprendamos. Creo que es importante que ubiquemos en el espacio la debilidad del otro. Y creo que Rigo señaló una falacia genética, pero se le escapó, uno, los ad hominems, los problemas de falsas premisas y el blanco móvil, ¿sí? La apelación a las emociones, la apelación ad populum, posiblemente al hecho de las experiencias terapéuticas de las personas, entre otras. Entonces, este doctor en su discurso, si a eso se le puede dar un discurso, porque es hasta ofensivo creer que lo que dijo este señor era un discurso, es un cúmulo de falacias que una a otra no forman un solo argumento viable. Así que creo que la respuesta de Rigo estuvo bastante bien. ¿Tiempo, Ariel? Sí, quedaron 29 segundos. 29 segundos. O sea, hasta ahora un buen manejo de tiempo de ambos. Ahora le damos los 5 minutos al doctor Héctor Guerrero Heredia, su primera refutación. Adelante. Bueno, definitivamente tengo que aceptar el Dios de Rigoberto, porque en su refutación ya lo tenía escrito, lo que había dicho. Me pareció extraño que tomara el discurso ya escrito, o sea, definitivamente que su Dios es omnisciente, omnipresente, que le dio por escrito lo que él había dicho como refutación. Obviamente no contestó la pregunta que le hizo Sharon la judía, que decía, no soy yo, reconoce que yo estoy aquí representando a mis pacientes terrícolas, porque yo soy psiquiatra. Yo no soy contra Apolo. ¿Pero qué? O sea, ¿viniste a representar a tus pacientes o viniste a...? Eso, no seas gallina, qué cobarde. O sea, el responsable de esto son tus pacientes y no tú mismo, bro. Ay, no, qué cobarde. Al revés, yo le doy la oportunidad a todos los cristianos y como se lo puedo dar a los musulmanes, que vengan conciencia. Claro, tenemos que verlo por YouTube porque el tema de hoy hay que verlo 27 veces para poder entender lo que dijo Rigoberto, no sobre por qué creemos, sino un análisis del universo. Yo soy humano, yo trabajo con seres humanos, trabajo con terrícolas. La pregunta del dilema era ¿por qué creemos nuestros mitos? No que me vengan a dar una lección rápida de 9 o 20 temas, como salieron aquí, que nadie entendió nada. Solo tú, aquí hermano. Nadie entendió Solo tú. nada. Y Solo justamente en un país latinoamericano, porque Rigoberto y yo somos latinos y tenemos la cultura católico-cristiana, ¿no? Tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo diablos vamos a lograr que nuestra juventud crea cuando tenemos en Latinoamérica la peor educación del mundo? Y aquellos que quieren demostrar la creencia lo hacen con un discurso. Yo no conozco la matemática, ¿no? Yo soy médico, yo no conozco la matemática, pero lo hace con un discurso completamente autístico, logarítmico y algorítmico. Aquí nadie entendió, aquí nadie te ha entendido. Yo vengo aquí a ayudarte, a que me ayudes a mí, a que la cultura cristiana crezca. Porque nosotros somos cristianos culturales, somos latinos. Con tu discurso, tú le llegas más a Pokémon y a los filósofos analíticos japoneses. Ahora, si tú te vas a poner el traje de matemático, vamos a perder cada día, como está perdiendo Latinoamérica, la fe, la cultura. Vamos a seguir adorando a Thanksgiving y no a San Andrés. Vamos a seguir siendo la mierda del mundo. A través de tu discurso y tu balbuceo pseudocientífico, filósofo, analítico, no le vas a llegar al pobre.
no le vas a llegar al joven, no le vas a llegar. Y apelación a las emociones, apelación al populum. Convertido en vegetarianos, en un mundo de caníbales. No es verdad que a las 7 iglesias que te van a llegar, si tú le metes ese discurso que me acabas de meter a mí, no te va a entender nadie. Dominicano tiene un sexto de primaria, tiene una ignorancia tradicional latinoamericana como lo tienen, quizás no tanto en Costa Rica, en tu país creo que llegan al 8º, pero no tenemos ciencia. Y la ciencia, si la quieres usar de nuevo, te digo lo que dice Donald Davidson, o lo que dice por lo menos Orman Quine, en lo que es el análisis lógico, analítico y sintético, lo que es el análisis analítico sintético de Dios. No he hecho nada. Dios no puede ser un análisis analítico y a la vez sintético. Se cae de la lógica. No existe forma. Y lo último, que obviamente no me contestaste porque ya lo tenías escrito, ya te había, por inspiración divina, ya tú sabías lo que me ibas a refutar y lo tenías escrito. No. Deuteronomio. Oh, wow. Este señor no refuta nada, no se esfuerza. 6:4. ¿Cómo le llamas a eso? Un programa No hay de divulgación. Jehová es uno, dice el judío. No me lo contestaste. Me gustaría que entraras ahí, como tú eres trino, y Deuteronomio 6:4 dice claramente, Jehová es único, el Shema. Yo tengo que respetar al Shema judío porque es un paciente igual que el cristiano, igual que el japonesito de Pokémon que te demostró que de una clonación no sale un XX. Fin. Muy buen manejo del tiempo de ambos. Correcto. Recordando a toda Latinoamérica, estamos en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, donde los lunes son de filosofía, ciencia, filosofía de la ciencia y religión. Y hoy tenemos un debate que creo que sí. No les da pena decir eso, de verdad. O sea, de todo corazón, yo hago filosofía de la ciencia, yo hago filosofía de la ética, hago filosofía de la mente, soy psicólogo, soy bieticista, hago apologética. Soy investigador independiente con mis publicaciones indexadas. Soy escritor independiente con mis publicaciones realizadas. ¿No les da pena decir que eso es un programa de lunes de ciencia, de filosofía de la ciencia? O sea, no, hombre, no. Histórico. Y además es un debate donde hasta el momento, que ya estamos en la mitad del debate, se han presentado premisas, ambos, claro, con una estructura en donde se está presentando un mensaje para que el dominicano, el costarricense, el panameño, el colombiano, toda Latinoamérica tome como siempre al recetario como un marco de referencia para investigar, para estudiar, para profundizar. Por favor, no vean ese programa. O sea, la poca gente que me pueda ver a mí, no vean eso. De verdad, ahí no están haciendo nada. No hacen nada, no pierdan su tiempo. Ese no es un programa de ciencia que te inspire a buscar la ciencia. No sirve de nada. Independientemente de las creencias que cada quien tenga o la descreencia, este programa es para todos. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte de la contrarrefutación, a la primera refutación y a la tesis, que va a durar 3 minutos. Recordando que luego de esto se harán una pregunta directa a ambos y también tendrán su tiempo de refutación. Entonces, cuando esté listo Rigoberto Hidalgo, le damos su tiempo. Adelante. Bueno, realmente el doctor no está criticando mis argumentos, está criticando mi preparación. Disculpa. Sé que... Es demasiado fuerte. No, pero esperen, por favor, esperen. Ni yo te entiendo. No, pero doctor, un momentico, por favor. Miren, vamos a reiniciar. Exacto, reiniciamos el tiempo. Queda esta parte de la última refutación de 3 minutos, luego la última de 3 minutos, y luego entonces ¿qué pasó ahí? una pregunta. O sea, en cada tiempo de refutación. Oh, Heredia, ¿cómo lo estás pasando mal, Heredia? No se pueden interrumpir. Bien, entonces no hay ningún problema. Entonces, volvemos y le damos el tiempo arriba. Reiniciamos. Lo que acaba de pasar es justamente lo que yo creo que el doctor no está hablando. Ahora, yo no voy a hacer juicios de valor. Yo he tratado solamente sus argumentos. Él habló sobre la ciencia, habló del mito histórico, habló sobre la necesidad. Y quiero mostrar la evidencia de que yo he estado prestando la atención en todo su discurso. Incluso voy a ir punto por punto. Análisis sintético, número 1. Realmente, Dios se puede
totalmente descubrir del fenómeno del fundamento. Y si la realidad es objetiva, podemos hablar de un correlato externo que existe externo. Ahora, un texto no anula otro texto. Primera regla de hermenéutica. Así que eso no anula que realmente Dios es trino. Que se lea Juan, porque en Juan claramente está una analogía de Jesús con el Padre, el Espíritu. Y eso nada más es de leerlo. Así que él dice, ¿cómo rayos alguien te va a entender? Bueno, que lo vea 20 veces entonces. Pero también, realmente, esto es un debate formal. Yo me preparo para un debate formal. Todo mi público está siguiéndome a mí porque yo me dedico a dar clases, yo me dedico a mandar documentos en grupos internos, en grupos en donde enseño, me dedico a mandar por lo menos media hora de audios completos a distintas personas. Entonces yo me preocupo por la educación de los jóvenes. Así que quien busca el conocimiento claramente lo puede conseguir. Y esto es un debate formal, no es una clase ni una terapia psicológica. Entonces yo me comporto tal cual como me lo exige el formato. Así es. Ahora, lo explico simple. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Entonces el universo tiene una causa. Jesús viene, Jesús dice que es Dios, muere y resucita. Fin. Eso es sencillo. Jesús es la verdad. Así es sencillo. Si yo viniera y me presento así en el discurso de apertura, me tacharían de simplista. Pero yo estoy tratando ahorita de ser simple sin ser simplista. Y en el primer discurso de apertura, yo fui completamente académico, epistemológico, con verdades metafísicas, verdades trascendentales, verdades en donde yo uso la ciencia y también uso la verdad de mi cosmovisión. No existe otra religión verdadera por el principio de tercio excluido. Algo no puede ser y no ser en el mismo sentido, principio y no contradicción. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y esta verdad es excluyente. Fin de mi discurso de contrarrefutación. Muy bien, 3 minutos. A lo justo, Ariel. Sobró tiempo. Sobró tiempo. Entonces están manejando muy bien ambos los tiempos. Adelante, doctor Héctor Guerrero Heredia, 3 minutos de su contrarrefutación. Adelante. Aquel que le sobra el tiempo en un debate es porque lo tenía todo prediseñado. ¿Y qué se supone que, o sea, qué se supone que debe pasar? O sea, a ver. Qué interesante, ¿no? A mí me falta el tiempo para explicarle lo siguiente. Yo vine aquí a hablar de por qué el ser humano cree. Yo no vine aquí a dar, porque no soy físico, soy psiquiatra. Yo no vine aquí a hablar del origen según mil leyes, porque él dice que yo tomé a Orman Quine, pero él está tomando a 12 o 14 epistémicos, ¿no? Yo no vine aquí a convencer a nadie, porque nadie convence a otro de una creencia, y mucho menos con un discurso súper analítico como el tuyo. O sea, qué bueno que gente como tú está haciendo esto y que tiene un espacio en este programa, porque definitivamente tú sabes qué va a pasar, Rigoberto, que el PIB del mundo, el 37% lo tienen los chinos que no creen en tu Dios, y lo tienen los hindúes que no creen en tu Dios. Y ya ChatGPT está diciendo que tanto Pokémon como el mito de Adán y Eva son ilógicos. Si nosotros como cristianos culturales no tenemos gente como tú que nos confunda y que tengamos que leer 7 veces para entenderte, el cristianismo va a desaparecer en la humanidad. Y va a desaparecer nuestra cultura y va a desaparecer nuestra esencia latinoamericana. No tiene ningún sentido. Es una pena decir lo siguiente. Los 10 países más educados del mundo son Finlandia, Japón, Corea del Sur, Canadá, Holanda, Suecia, Singapur, Suiza, Australia y Noruega. Ahí no hay un solo país de mayoría cristiana. Un minuto. Finlandia, Suecia y Noruega son los países más ateos de Europa y están en esa lista. Pero peor aún, si nos vamos a Latinoamérica, la vida secular, los más educados de Latinoamérica son Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, tu país, y Cuba. Ustedes saben cuáles son los países más religiosos. Solo Argentina entra. Entonces hay una dicotomía en el mundo entre lo educado y la creencia. Si seguimos como vamos, la cultura cristiana va a desaparecer, y eso se está viendo, y la IA
nos los está enviando. Mi propósito aquí no es hablar del origen del universo. Tú te has basado en el origen del universo. Mi propósito aquí es hablar de la creencia, y yo como psiquiatra tengo que respetar la creencia de todos los terrícolas. Muy bien. Tiempo. Ok, déjame decirte algo ahí. Creo que este hombre ha hecho el ridículo de su vida. De verdad, si tú sigues este programa, si sigues a esta gente, vete de esa cueva de imbéciles. O sea, no tengo otra palabra para eso, hermano. O sea, literal, él justifica la pregunta del debate diciendo por qué creemos lo que creemos, porque yo como psiquiatra debo de respetar a las creencias de los demás. ¿No hay más? Ah, bueno, sí, hay más. ChatGPT me lo dijo, el Pokémon me lo dijo. El Pokémon es así, el Charizard evolucionó, entonces ya está, bro. No sé, yo no quisiera ser un paciente de este hombre. Pacientes de este hombre, váyanse de ahí. Y realmente dudo que los tenga. Dudo que tenga pacientes. Sigamos porque no hay mucho que decir. Un buen manejo de tiempo ahí también, ¿verdad? Sí, bueno, sí. No, esto es excelente. O sea, bueno, hasta ahora ambos expositores han mostrado un manejo del tiempo que es lo que demanda un debate, tomando siempre la reflexión de que hay que apegarse a los lineamientos del formato. Y ya entramos a la recta final, que es las dos preguntas. Bueno, son dos preguntas, pero es una para cada uno, donde la formularán en 1 minuto, la responderán en 2 y la contrarrefutarán en 2 minutos. Y recordando que tendrán un cierre de 5 minutos, ya en base a todo lo que se ha dicho de ambos expositores. Entonces, cuando esté listo Rigoberto Hidalgo con su primera pregunta para el doctor Héctor Guerrero Heredia. Sí. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Respondemos. Bueno, si tú vas a contestar la pregunta ¿por qué hay algo en vez de nada? Tienes que irte justamente a la caverna. Tienes que irte a la caverna donde el hombre decidió que tenía que haber algo. Y es la fe. Y aquí sí entramos en el tema, por fin, ¿por qué creemos? Ay, Creemos no. Porque el humano es el único ser que se pregunta por el ser. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de análisis por encima de Es impresentable este tipo. ¿Tú crees? Es la última vez que yo le hago una reacción a un debate con esto. Lo hago porque Rigo está ahí, pero... Y yo como psiquiatra te lo respeto. Es más, estoy más cerca de ti que de mi amigo el Pokémon Yamamoto, japonés, porque yo soy un cristiano cultural, un católico cultural. Creo que ustedes me están convenciendo, y Carlos a través del tiempo me ha convencido de que debo ser cristiano cultural. Pero estás perdiendo la batalla. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esa es la pregunta filosófica más importante. Hay algo porque la mente humana, a través de la evolución, fue creando sus mitos. Y es una necesidad real creer. Pero creer de corazón, no creer científicamente. Porque si nos vamos al plano científico, el concepto de creencia no existe. Esa es la desgracia. Qué pena, yo lo adelanto porque este tipo es insufrible. Adelante. Realmente, la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, él apela a que la mente, y por eso hay algo, pero ¿de dónde viene la mente? ¿De dónde viene la conciencia? Sí, claro. ¿De dónde viene la evolución? La evolución es causa intermedia, no causa primera. Dios es causa primera. Y todo viene de esta causa primera. Todo emerge de esta causa primera. Cuando Tomás de Aquino decía un primer motor, de lo contrario no habrían motores intermedios, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del primer motor. Se está hablando de que existe un principio que no puede ser producido, porque todo lo que comienza a existir debe ser necesariamente producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada. Es decir, que todo viene de un principio. No puedes apelar a una causa intermedia para decir de que hay algo en una causa intermedia, porque esa causa intermedia deriva de una causa primera. La respuesta por qué hay algo en vez de nada es sencilla.
porque todo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario. Metafísicamente hablando, se deducen los atributos y esto es Dios. Ahora, usted me está diciendo de que realmente yo quería escuchar al joven que se cambió del ateísmo al cristianismo. Bueno, fuera el debate, porque estamos en un debate y con mucho gusto lo haré. Es más, si me lo pregunta, con mucho gusto te lo responderé, pero claramente yo no venía aquí a exponer una experiencia personal, venía a exponer la creencia intelectual. Entonces son dos temas totalmente distintos. Muchas gracias. Tiempo, Ariel. Bueno, esa fue la primera y única pregunta de Rigoberto Hidalgo. Le corresponde ahora al doctor Héctor Guerrero Heredia. A ver, Su pregunta, démosle la chance a ver qué va a minutos. preguntar. Y bueno, ya recuerden el tiempo, 2 minutos responder, 2 minutos contrarrefutar. Bueno, lo primero que debo decir es que el recetario está surtiendo su efecto. Si ya una persona con el nivel intelectual de Rigoberto, el cual lo respeto y por eso lo traje, para que trajera el tema científico del cristianismo. Señores, si los cristianos no se ponen las pilas, van a desaparecer. Necesitamos gente como Rigoberto. No te entiendo. Pero qué bueno. No entiendo. Qué bueno Es como estar lambiendo, ay, no sé, como quedar bien. Como que al principio van a desaparecer si gente como tú sigue haciendo lo que hace y ahora no, el cristianismo no va a desaparecer si hay gente como tú. O sea, decídete, hermano. De verdad, o sea, de verdad. Este tipo ni siquiera nota, no llevó nada preparado. Este tipo se la dio de canchero y le dieron con todo, hermano. Gary, creo que eso le viene de William Craig Lane, que yo sé que él lo sigue mucho. William Lane Craig. Qué bueno escuchar, aleluya, que la evolución es un proceso intermedio, o sea que la evolución existe. Qué bueno escuchar a Rigoberto decir que la evolución es un proceso intermedio. Y formó la pregunta. Y como le dije a Carlos, yo a ti te he dicho 20 veces, ¿qué tal si Dios creó la primera molécula para que evolucionara? Esa es la pregunta, doctor. Sí, no, okay. Es que no es una pregunta, yo quiero apoyarlo. ¿Qué pasó el Pues minuto? estamos en el tiempo de preguntas. Hay una reflexión. Mi pregunta la pregunta es... de Rigo. No, Sí, él me la sí, contestó. pregunte. ¿Acaso no te conformas tú con que Dios creó la primera molécula para que evolucionara? Dios crea absolutamente todo porque es un poder que todo deriva de Él. Y pues por supuesto que Dios es trascendente, no es de la cadena contingente, que la cadena contingente es aquello que tiene una explicación. Este libro se explica otro, vos te explicas por otro, yo me explico por otro, todo el universo se explica por otro. Aquel otramente todo es la primera causa. Y esta primera molécula que dices es lo que yo llamaría la causa intermedia, el proceso medio para la creación. Y por supuesto que me podría conformar ahí si fuera solamente teísta. De hecho, te concedo esa parte. Pero aceptas la evolución. Acepto la evolución, por supuesto. Yo creo que yo ¿Bien? he logrado mi objetivo. Toda la... Pero no ¿Qué lograste, hermano? O sea, si tú supieras que yo le he compartido esto a Rigoberto, tú no tienes nada que ver en eso, viejo. Creo que es la primera vez. La verdad que todavía me creí que era el programa mío. Es que estoy emocionado. Aleluya. Tú tienes un cierre. Le queda un minuto y 20 Sí. No, pero yo me voy del lado de él. Yo lo paré. Pero para el tiempo, te da que él termine la idea. En el debate un yo lo minuto apoyo a 20 él. todavía te queda. Bueno, puede que la respuesta fue tan suficiente que el doctor se sintió complacido para hacerme una tercera interrupción. Sí. Pero, doctor, yo también me siento sumamente convencido de la evolución. Es más, te lo pongo así, la evolución. Hay cristianos que aceptan el evolucionismo teísta. Así que tu argumento de muchos años de que la mujer no puede salir de la costilla, realmente no tiene validez, porque hay cristianos que ni siquiera creen eso. Pero no te estoy diciendo porque hay posiciones. Entonces, realmente no tengo un problema con eso. Y realmente en esa interrupción me ha cortado un poco el hilo de lo que tenía para decir, pero realmente creo que ha sido un buen intercambio. Voy a dejar de debatir ahorita y realmente quiero agradecerte porque has mantenido altura y has demostrado una vez más que puedes tener la altura que todos sabemos que tienes la capacidad, y extenderte un gran agradecimiento por este debate antes de ya iniciar con las conclusiones. Así que, de verdad, de manera honesta decirte, te respeto, te seguiré respetando, y a toda la audiencia que valore cuál posición fue más racional. Muchas gracias. Muy bien, entonces esas fueron las 2 preguntas y ahora cada uno de ustedes va a mostrar su... Perdón.
Tú respondiste, le toca a Héctor Guerrero Heredia, entonces dar una contraargumentación si entiende que si es necesario. Si es necesario, correcto. No tengo ninguna contraargumentación porque creo que llegamos y increíble, eso es mágico. Tengo que decir magia porque no puedo decir divino, porque mi programa se le debe también a Yamamotico y a José, el árabe, y a todos los de la tierra. Sí, el recetario, a través de hoy el invitado especial, Rigoberto Hidalgo, llegamos al punto donde existe una convivencia entre la evolución y la creencia. Bingo, no hay que hacer más nada. Yo estoy pago y ese es mi trabajo con 50. Este señor, aparte que lo desarmó, Rigo, o sea, mira, todo el argumento de Rigo desarmó al tipo, pero él no es consciente de ese desarme porque es un estúpido. Él lo dijo y creo que eso es verdad de Dios. Ahora, quiero centrarme en esto porque no sé para dónde más vaya el tema. Creo que ya hay que cerrar el debate aquí. Creo que ya nos hemos extendido bastante. Pero, bro, o sea, si esa es tu conclusión, ya está, o sea, que no se te puede pedir más. No se te puede pedir más. 29 años en la radio, eso era lo que yo quería. Ver gente como tú defendiendo la cultura judeocristiana, en este caso la cultura cristiana, porque cada día nos estamos desapareciendo. Nos estamos desapareciendo los latinos, nos estamos desapareciendo. La cultura judeocristiana en Europa está desapareciendo. El crecimiento demográfico de Europa es a través de los musulmanes, no a través de los cristianos. Bien, señor, entonces 5 minutos a cada uno de sus conclusiones. No, si quieren no lo pueden extender, pero tienen esos 5 minutos completos de gracia de tiempo para luego entrar en una dinámica light, una dinámica de preanálisis. Entonces, Rigo, tus conclusiones. Mira, ha demostrado que el doctor tiene buenos argumentos para demostrar la no existencia de Dios, ni siquiera cerca. Ha demostrado que estoy injustificado en dejar de creer en el Dios cristiano, ni siquiera cerca. Ha demostrado que realmente me encuentro equivocado, ni siquiera cerca. He demostrado de que el Dios que he presentado tiene fuertes razones lógicas, fuertes razones metafísicas, históricas, suficientemente cerca. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero hay algunos que existen y no piensan. Para los que creen, simplemente, Dios está al principio de las cosas. Pero para el que cree críticamente y escucha la voz de los sabios, Dios está al final de todas sus reflexiones. Así que te invito a reflexionar por esto. Porque poca información es peor que nada de información. Poca filosofía es peor que nada de filosofía. Poca hermenéutica es peor que nada de hermenéutica. El inexperto cree todo lo que oye, pero el entendido entiende bien los pasos. Esto es Proverbios 14:15. Realmente me llama la atención cómo algunos podrían apelar a creyentes de que no son cristianos y apelan a frases, y yo también he apelado a frases. ¿Qué pasa aquí? Francis Collins y Stephen Hawking son dos personas distintas. ¿Por qué uno llega a unas conclusiones y el otro a otras? Bueno, sencillo, porque el acto de creer es un acto volitivo, y el acto de la inteligencia y el reduccionismo lógico, en donde sabemos que la lógica está en la creencia, es un acto deductivo. Silogismos, en donde sabemos que hay un acto deductivo, pero el acto de creer ese silogismo es un acto volitivo. Cuando la matemática me dice a mí, 7,99999, eso es deductivo. Redondear a 8 es un acto volitivo, es voluntad de creer, pero creer con fundamento. Muy bien. Buen ejemplo ese. Buen ejemplo ese. Tranquilo, no se me ateo. No se me Para luego de Louis Wittgenstein decía, el sistema moderno hace que parezca que todo ya está explicado. El gran engaño de la modernidad es decirnos que las leyes de la naturaleza explican el universo. Nos hemos quedado en la causa material, perdido la causa primera y extraviado la finalidad y el propósito del hombre. De hecho, Carl Sagan decía, un ateo tiene que saber mucho más de lo que yo sé.
Un ateo es alguien que sabe que no existe un Dios. Según algunas definiciones, el ateísmo es estúpido. No lo digo yo, la palabra. Si usted me está escuchando y usted en algún momento escuchó que mi discurso es completamente distinto a un cristianismo que se le fue presentado, quiero decirte que te pido perdón. Te pido perdón si me has escuchado. Te pido perdón si en algún momento se te presentó un cristianismo que es completamente emocional, superficial, y priorizaron tu servicio por encima de tu persona. Eso lo siento en mi corazón realmente. Y doctor, ¿sabes? He dejado todo ahí porque quiero decirte que si me has de verdad el honor de poder orar por vos, yo lo haría ahorita mismo. Quiero ofrecerte que aceptes el cristianismo. O aceptas o rechazas, pero usted es suficientemente inteligente, incluso más que yo, que el cristianismo que le he presentado ahorita es un cristianismo distinto a los que han estado en este panel. Los rabacucos no me representan. Y si usted quiere aceptar hoy a ¿Los Jesús, rabacucos estuvieron allá? o quiere reflexionar sobre esto, o solamente me permite orar por usted, con mucho respeto, con mucha admiración, que ya te lo he dicho por privado, ¿me dejarías en el minuto que me queda orar por vos? Puedo hablar. Mira, yo soy psiquiatra y médico. Si me hubiese quedado en Estados Unidos fuera millonario. Mira, no ores por mí. Ok. Oras por Latinoamérica, por mis pacientes. Muy bien. Ora por el deterioro moral Muy bien, que tiene el déjame el mundo. Te queda un minuto, ¿sí? Ok. Ora. El tiempo de la Muy bien. La petición es uno. Este señor Doctor, quiero decirte que es muy, te aprecio. es muy... Realmente es de las personas que podría tomarme un café. Así que, si niegas esta solicitud, nada más quiero que esto, de un joven de 24 años, soy un chavo a tu lado, puede ser mi papá. Simplemente quiero decirte que esto es totalmente distinto a lo que un día se te presentó. Piénsalo, medítalo, que yo fui ateo y decidí creer en esto por acto deductivo y volitivo, no por una emoción subjetiva. Muchas gracias a todos, gracias, esta ha sido mi participación. Doctor, nuevamente te extiendo un respeto y es honesto. Gracias Claro que por sí. aceptar. Muy bien. Sus 5 minutos de conclusión, doctor Guerrero Heredia. Cuando se presentó la palabra atea, yo lo primero que quiero es que ustedes, habitantes de la tierra, entiendan quién es el ateo. El ateo es el médico del alma, el psiquiatra que tiene que respetar las creencias de todos ustedes. Porque si usamos la ciencia, él está de acuerdo, y lo dijo en varias ocasiones, la ciencia no puede comprobar la no existencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Este señor está teniendo un lapsus mental o algo así. ¿Qué pasa? Es cierto. Ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Resulta que como terrícola tengo que aplicarle esa misma inferencia a los cristianos, a los musulmanes, a los taoístas, a los budistas y a los judíos. Por lo tanto, si aplico la ciencia, me quedo en el agnosticismo. Quien pasa a ser ateo es aquel que no permite que esa misma inferencia se la haga al hindú. Y ese hindú también va a decir lo mismo que dijo el cristiano. La ciencia no puede negar la no existencia de Dios. Por lo tanto, quien plantea el ateísmo es el religioso contra la otra religión. Yo me quedo en John Lennon. El problema epistémico no es la creación. El problema John Lennon. epistémico no es si hay un arquitecto. Hágame el favor, universo, les faltaba John Lennon. Aristotélico. El problema del universo es la religión, que es cultural, y en IA lo dice claramente.
Y la IA, ahí está. Cuando se sale del arquitecto del universo, lo que hay son interpretaciones. Y esas interpretaciones, la de Rigoberto y la mía, porque soy cristiano cultural, debe seguir forjándose y peleando. Nosotros tenemos que una batalla cultural, una batalla intelectual, porque hasta el día de hoy, por desgracia, la juventud latinoamericana no tiene el nivel educacional, no tiene el nivel intelectual que están presentando los taoístas de la China, los japoneses y hasta los que creen en la reencarnación en la India. Bueno, Ariel, hemos finalizado este debate, que más que un debate, Un intercambio. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Se alargan un poco más. La verdad no creo que nos interese mucho esta otra parte. Chicos, ahí está. O sea, yo creo que ya dije mucho acerca de los temas. Creo que Rigoberto presentó. O sea, si te invitan a un debate, en efecto, tú esperas eso, un debate. Y no que el psiquiatra venga a hablarte de tus pacientes y a hacerte tratar de entrar en conciencia de que él no puede decirle a su usuario que su creencia es inválida. Porque si bien eso es cierto, no es el tema de un debate, hermano. Sobre todo de por qué creemos lo que creemos, bro. O sea, literal, el discurso del doctor se contrarrefuta si, por ejemplo, en vez de Rigoberto llevaran a un psiquiatra, a un psicólogo que fuese creyente y dijera, yo tengo a Meningitas Juárez que cree en el cristianismo y ha salido de un proceso de depresión crónico porque ella dice que Dios la ha sanado. Ah, mira, tengo una persona que intentó quitarse la vida y que vio un ángel ministrador y le impidió quitarse la vida y está en terapia agradeciéndole a ese ángel que lo hizo. O sea, se contrarrefuta, ¿sí? Porque no es válido, no se puede inferir de la experiencia meramente personal y subjetiva de alguien una conclusión como la justificación de una creencia, sobre todo cuando una creencia tiene respaldo histórico, metafísico, filosófico, lógico, científico, bueno, etcétera, arqueológico, todo lo que hemos visto. Así que felicitaciones a Rigoberto, que Dios lo siga usando para llevar finalmente el evangelio a otras naciones. Y por último quisiera decirles, chicos, no se alarmen con el tema de la evolución, no le vayan a dar más preponderancia de lo que eso requiere. Hay muchos académicos cristianos que creen en la evolución, que creemos en la evolución, no como una creencia, sino como un hecho, que en efecto guardamos ciertas incertidumbres sobre ciertos aspectos de la teoría evolutiva, pero que eso no hace que sea lógicamente imposible que sigamos siendo cristianos. Por lo tanto, date también cuenta de que esto es una hermosa posibilidad y que las iglesias no vayan a empezar a etiquetar a los cristianos apologistas que aparecemos en redes sociales diciendo que la evolución es un hecho verídico, es un hecho que podemos corroborar de muchas formas, y eso no hace lógicamente imposible que creamos en Dios y menos que Dios no exista. De hecho, necesitamos a Dios para que le dé vida y diseño a la teoría evolutiva. Así que no se vayan a alarmar con eso, no nos vayan a censurar, no somos menos cristianos, así que ahí les dejo. Gracias a todos y nos vemos en una próxima. Chao.